Ha llegado el video más esperado por muchos en este canal. Hoy Nos enfrentaremos nuevamente en una épica batalla de chefs de TikTok. ¿Qué es esa música? Si tú no has visto los otros episodios de esta serie, les comento que estaremos haciendo platillos increíblemente gourmets sacados de TikTok y los estaré evaluando el legendario crítico culinario Javieritzo Mortecelli. Él es el crítico culinario de comida más importante del mundo. Cuenta la leyenda que una vez un chef le entregó un plato que no le gustó y se molestó tanto que se comió al chef. Ya basta de habladurías, vamos a comenzar con este épico reto. Vengo molesto porque alguien me quitó el lugar para aparcar. Así que lo primero que quiero es un platillo fuerte y con picante. El chef Javieritzo acaba de pedir un plato picante y tengo algo en mente que creo que le va a gustar mucho. Ok, el chef Javieritzo Mortecelli acaba de pedir una comida y él es muy estricto cuando pide esas cosas, así que tengo que lucirme, tengo que hacer algo increíble. Lo primero que vamos a necesitar para esta receta es esto que ven aquí, una postura de gallina. Si nos ponemos a analizar, esto es casi como la caca de la gallina, porque la bota por el hueco por donde hace caca. Entonces es casi caca. Gracias por arruinar los huevos para toda la humanidad. Bueno, lo vamos a poner por aquí. Le diste un puñetazo, loco. ¿Pero lo abrí o no? Lo abriste. Entonces, ahora por aquí tenemos Doritos Flaming Hot. Los vamos a echar aquí en la licuadora. ¿Qué hace, imbécil? Ponemos la ralladura de Doritos por aquí. Esta receta sé que le puede gustar mucho al chef Javieritzo Mortecelli por el ingrediente secreto. Ahora vamos a agarrar un poco de queso cheddar. Lo abrimos, lo ponemos por aquí. Lo que vamos a hacer es esto. Lo vamos a picar primero, así, de esta forma, en forma triangular. Y ahora vamos a proceder a ponerle en el centro el quesito. Y luego ponemos la otra tapa y sellamos en los bordes de esta forma. Una vez tengamos estos triangulitos así de esta forma, los pasamos por huevo, los pasamos por Dorito, así por el Dorito Flaming Hot, luego otra vez por huevo y otra vez por Dorito. Una vez lo tenemos así, lo ponemos en aceite. Dios mío santo. ¡Ay! ¡Se pica! ¡Que chille! La idea es que se ponga tostadito, rico. ¡Wow! Y bueno, así es como quedó esto. Vean esta belleza. Son los Doritos Flaming Hot 3D. Creo que al chef Javieritzo Mortecelli le va a encantar esto. Bueno, Bruno, ya viste mi plato. Vamos a ver si puedes hacer algo mejor que eso. Tengo algo en mente, vamos a ver qué tal sale. Para la primera comida, el chef Javieritzo pidió algún tipo de fritura picante. Yo voy a utilizar Cheetos Flaming Hot. Vamos a ver qué tal nos va con esto. Tengo algo que creo que va a funcionar muy bien, así que vengan y los vean. Como pueden ver, los chetos son de esta forma y necesitamos que quede como un ligero polvillo hermoso. Voy a poner los chetos sobre la mesa. Muy amablemente. Ya están los chitos perfectamente triturados. Vamos a ponerlos aquí. Vean esto, quedó como una especie de arena de chitos. Y esto lo vamos a dejar un segundo por aquí. Todavía no lo vamos a utilizar. Ahora lo que necesitamos es una rebanada de pan. Ahí está la rebanada de pan. Para este pan lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar queso cheddar y la vamos a agarrar con una precisión quirúrgica. Perfecto. Necesitamos otro pan y este lo vamos a poner justo encima del anterior. Ahora, ¿qué procede? Ahora viene la mejor parte. Vamos a poner queso crema. Agarramos el quesito crema así, sin escatimar. Vean, un buen montón y se lo ponemos acá arriba, así. Uy, 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 grasiento y delicioso. Ok, cuando quede perfectamente cubierto de esta forma, vamos a agarrar este pan. Le vamos a hacer como en la lucha libre. Tenemos el polvo de chetos y en 3, 2, 1, ¡boom! Lo meneamos con mucha sabrosura. Ahí, 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 ahí. Mucha sabrosura para menearlo. Y ahora quiero que vean esto. ¡Boom, boom, boom, boom! Tiene una capa de chetos. Le damos unas palmaditas, quitamos el exceso. Perfecto. Y ahora vamos a hacer el mismo proceso por el otro lado que está blanco e insípido. Una vez que nuestro pan esté perfectamente cubierto por ambas partes, lo voy a poner aquí a tostar. Lo vamos a dejar aquí por aproximadamente 5 minutos por cada lado y lo sacamos. 5 sandías más tarde. Ok, ya está tostadito por ambas partes y vean cómo quedó esto. Oh, Jesus. Lo parto. Eso siempre es mala idea. Eso siempre es muy mala idea.
hacerlo. Lo arruino y después el chef Javierito me lo va a tirar en la cara. Me voy a arriesgar a picarlo para que puedan ver lo bonito que quedó. Y me estoy arriesgando muchísimo porque si esto lo hago mal, el chef Javierito me podría atacar físicamente. Holy moly. El chef Javierito no va a poderme decir que esto está mal. Ok, ya nuestros platillos están listos. Vamos a presentarlos frente al chef. Te deseo mucha suerte porque a ti te toca de primero. ¡Qué miedo! Bueno, chef, por aquí está mi platillo. Como pueden ver, son unos nachos en 3D rellenos de un delicioso queso cheddar tropical. Uf, lo voy a tener que probar. Chef, venga acá. ¿Usted me quiere hacer feliz? Sí, por supuesto. ¿Y por qué me trajo esta declaración de guerra? ¿Me está pidiendo un puñetazo? No, en lo absoluto, chef. Mi perro come mejor comida que esta, porque tengo un chef contratado para mi perro. ¿Y usted? ¿Sabe lo que es usted? No lo puedo decir en este horario. ¡Ay, no, qué horrible! ¡Saca esta porquería de mi vista! Por lo menos me hizo feliz hacer infeliz a alguien. No puede ser, fue horrible. Me dijo cosas horribles al oído. ¿Pero qué? ¿Qué te dijo? Bueno, mi primer plato no le encantó al chef. Tendré que esforzarme más para el siguiente porque si no voy a perder esta competencia y no quiero eso. Yo solo espero que la suerte me acompañe porque ahora es mi turno de presentar el platillo. Espero que no me vaya tan mal como a ti. ¡Tráigame el siguiente platillo! Me sabe mal la boca de esa porquería que me comí. Ok, chef, aquí le traigo estos deliciosos panes. Tienen una cobertura de queso crema con... No digas más. Nada más de ver tu platillo, me doy cuenta de que es regular, es decir, mediocre. Voy a probarlo. El sabor también es mediocre. No está ni bueno ni malo. Y usted es un mediocre. Quizás algún día cocine algo bueno. Métase esto en algún lado. Ok, me lo llevaré. En Francia le darían un puñetazo por eso. ¡Loco, no puede ser! ¡Te rechazó tu plato! Y dijo que soy una persona regular, una persona aburrida. Al final, ¿sí te metiste el plato en alguna parte? Tengo que decir que esos platillos estuvieron horribles y asquerosos. Para quitarme ese mal sabor de boca, quiero que me preparen una bebida y que el ingrediente secreto sea Skittles. Ok, el chef Javierito Mortecelli acaba de pedir una bebida con caramelos. Eso está muy raro y nos va a tocar ponernos creativos porque hay que admitir que está muy raro eso. No sé cómo vamos a lograr que una bebida con caramelo sepa bien, pero sea como sea, hay que hacerlo. Una bebida hecha con Skittles. Loco, este sí fue un desafío complicado. La verdad que me costó pensar cómo podía hacer esto, pero tengo algo y creo que es bastante bueno. Tenemos por aquí un artefacto de licuamiento excesivamente moderno. Te permite licuar las cosas. Lo primero que voy a poner es heladito de vainilla. Como pueden ver, si es helado, no son frijoles. Esto no es una estafa. Vamos a poner un montón de helado aquí dentro. Así. Ahí va. Sal. Con mucho amor se pone eso ahí. Y ahora el toque especial, los caramelos. Vamos a ponerle unos cuantos de estos aquí dentro. Luego, para que todo esto se pueda mezclar bien, voy a poner un chorrito de leche. Ahí está. Ahora mismo vamos a batir todos estos ingredientes y sé que puede parecer como que esto es una mala idea, pero créanme que es muy buena idea porque la vainilla con lo cítrico queda bien. Yo lo sé. Perfecto. Vamos a poner un vaso por aquí y vamos a ver si esto salió bien. Oh, el olor que despide es increíble. Aquí va, veamos qué tal. Vean esta madre. Ahora el toque final. ¿Tú crees que eso he hecho todavía? Claro. Se nos venció la crema batida. Le iba a poner crema batida, pero como pueden ver tiene hongos en la punta. ¡Qué asco! Le iba a poner un topping de crema batida, pero eso no se va a poder. Así que le voy a poner un topping de Skittles. Ahí va. Se hundieron. Espero que les guste esta presentación sencilla. No pude hacer nada, o sea, todo me salió mal aquí. Pero espero que el sabor compense la pobre presentación.
Como ya vieron, el chef Javierito Mortecelli pidió que le hiciéramos unas bebidas y nos dio este ingrediente. Miren, si les soy sincero, hacer una bebida con esto es súper raro. Seamos sinceros, ¿cómo haces una bebida con esto? Me tocó sacar la creatividad. Vean lo que voy a hacer con esto. Les va a explotar la cabeza. Ok, lo primero que vamos a hacer es calentar una sartén. Entonces, echamos un vasito de agua, más o menos así. Ahora vamos a agarrar y vamos a echar los Skittles. Los echamos así. Miren, yo sé que esto se ve muy raro y realmente es muy raro, pero tranquilos porque yo creo que de aquí va a salir algo muy bueno. Bueno, en verdad no sé si va a salir algo muy bueno, pero le tengo fe. Lo hacemos así y listo, sopita. No, mentira. Ok, nos está oliendo muy sabroso. Lo importante es que se están disolviendo, eso es lo que queremos. Algunas sandías más tarde. Loco, mira esto, ya se derritieron. Parece agua de cañería. Sí hay que admitir que el color no es como que el color tenga una gracia muy especial tampoco. Vamos a vertirlo aquí en un vasito con hielos. Lo estamos virtiendo. Mira eso. No se ve tan mal. Loco, ¿qué color es este? Y es como color caca. A Mari parece que sí le agrada, pero a ella le gusta literalmente cualquier cosa. Ella literalmente es capaz de comer caca. Ustedes donde ven esta carita tan bonita, come caca. Ahora el siguiente paso es, vamos a agarrar aquí este limón, le vamos a exprimir medio limón ahí. Corta muy bien, corta perfectamente. ¿Y qué va a hacer con esa rodaja de limón? Ojo, ojo, ojo al detalle. Ojo al detalle, ojo al detalle. ¡Ah! ¡No! ¡Oh! Ojo, 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 un detalle más, un detalle más. Y esta es la limonada super tropical de Skittles. Pruébala, pruébala. ¿Qué tal? Oh, loco, no sabe mal. ¿What? No sabe mal. Ok, debo admitir que estoy sorprendido porque en serio no pensé que esto iba a saber bien. Me sorprendió el sabor. Esperaba algo más horrible y feo. Ya se nos acabó el tiempo, llegó la hora de llevarle las bebidas al chef. Con permiso, chef, aquí le traigo la bebida que me pidió. Esto es una deliciosa michelada de Skittles. ¿Me puedes decir el nombre? Skittles Love You. Muchas gracias. Loco, es primera vez que veo al chef Javierito Mortecelli de esa forma, creo que le agradó bastante. Yo es primera vez que veo al chef Javierito decir gracias. Lo primero que puedo ver en esta bebida es que la presentación está bien hecha, sobre todo por el color. Color caca, mi color preferido. La voy a probar. Esta bebida es como mi esposa, linda por fuera, pero al final no tiene nada de especial. Y es por eso que soy divorciado. Me divorcio de esta bebida. No soy una persona que comete el mismo error 2 veces. Mal. Loco, más suerte para la próxima, mi pana. No puede ser, o sea, ya van 2 platos que me rechazan. No te rechazó ni siquiera, se divorció de ti y de tu plato. Siguiente bebida. Ahora es mi turno y creo que tengo la receta para lograr endulzar un poco su corazón. Veamos si funciona. Lo único que me pone muy nervioso es que no tuve tiempo para hacer la presentación bien. Ok, chef. Aquí le traigo la deliciosa malteada de Skittles. Espero que me perdonen por la presentación. ¿Tiene algún nombre para esta bebida? Sí, la... Aburrida. Usted, señor, es la persona más aburrida que yo he conocido en mi vida. No tiene sabor en su vida. Debería aprender a divertirse. La voy a probar. Chef, siéntese conmigo. ¿Qué tengo aquí? Un puño. Pues es un apretón de manos. Nunca me voy a lavar la mano. Pues me dejó un buen sabor de boca. Bien hecho. Quizás no sea tan aburrido. Loco, no lo puedo creer. El primer plato que el chef me aprueba. Esto es increíble, esto es impresionante. No le gustó mi presentación, pero le gustó el sabor. Estoy muy feliz. Si en esta tercera ronda no hago algo que haga cambiar al chef completamente de opinión, definitivamente voy a perder otra vez esta batalla de chef y no puedo permitirme eso. Para esta tercera ronda, el chef pidió que le hiciéramos unos postres. Tengo uno en mente que creo que le va a gustar mucho. Tengo ahora mismo un postre que la verdad es bastante ambicioso. Es un postre que no sé si vaya a salir, pero si sale va a quedar realmente épico. Tengo este montón de galletas Oreo aquí. Voy a ir abriendo cada una de estas. Voy a poner la tapita aquí. La cremita la voy a poner por aquí y voy a repetir ese proceso un montón de veces hasta lograr llenar este plato con mucha crema y este plato con muchas galletas. 346 minutos más tarde. ¡Boom! Vean toda esta crema y vean todas estas galletas. Yo creo que de niño me hubiese encantado lograr tener esta cantidad de crema de Oreo. Ahora mismo hay
hay que licuar todas estas galletas porque se viene un paso muy importante. Vamos a utilizar nuestro moderno artefacto de licuamiento. Ahí van las galletas. Boom, bam, boom, bam. Le voy a poner la tapa y a licuar. ¡Oh! Huele a galleta Oreo en toda mi casa, me encanta. Ok, ahora vamos a tirar todo esto aquí y vean, parece como tierra, parece como que si aquí pudiera sembrar una planta. La única cosa es que si siembras una planta aquí, obviamente saldría una planta de galletas Oreo que da galletas Oreo como frutos. ¿Para qué licué este montón de galletas Oreo? Con esto voy a preparar una deliciosa masa. Y ahora mismo me voy a atrever a decirte qué es lo que estoy tratando de hacer. Lo que estoy intentando hacer es un sushi pero de Oreo. Le voy a agregar un poco de leche condensada, así, vean, para darle la contextura que queremos. Voy a ir haciéndolo de poquito en poquito. Y también un poco de leche en polvo. Revolvemos, revolvemos, revolvemos. Ponemos más y revolvemos. Lo ideal de esto es que se forme una masa homogénea y perfecta. Algo precioso. Ok, y después de un buen amasado, así es como debería quedar. Vean, una bellísima masa de pura Oreo. La vamos a poner por aquí y vamos a preparar la crema de este sushi, el rellenito. Entonces, con la crema de la Oreo le vamos a poner un poco de leche en polvo, así, un poquito, y un poquito de leche condensada, así, un poquito. Revolvemos, revolvemos. Así es como debería quedar la cremita, ni muy sólida ni muy líquida. Vamos a poner en esta bandeja la masa, la vamos a ir esparciendo así de esta forma, como si fuera un sushi, hermano, como si fuera un sushi, loco. Así, vean. Ok, ya logré aplanar la masa, vean cómo quedó. Ahora lo que voy a hacer es esto. Voy a cortar de esta forma para que quede finamente perfecto. Aquí tenemos un cuadradito perfecto que parece bastante como un cuadradito de sushi. Y ahora viene lo que vendría a ser el arroz. En este caso va a ser esta cremita deliciosa. Vamos a ponerlo por aquí. Agreguémoslo todo sin miedo. Uy, 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 madre mía, Jesucristo. Lo voy a esparcir como si fuera un maestro del sushi. Ahora lo que hay que hacer es con una precisión de maestro de sushi enrollar. Enrollar de esta forma, así. Ahí va, ahí va. Vean ustedes, vean ustedes. Vean el arte. Ahí está mi pana. Loco, si parece un sushi. Vamos a hacer los cortes del sushi. Son así. Uno aquí en todo el medio. Otro por aquí en todo el medio. Quiero que vean esto. Me van a decir que esto no es un sushi perfecto de Oreo. Loco, está increíblemente perfecto. Ahora toca un momento importante. Vamos a emplatarlo y vamos a llevárselo al chef. No sé la verdad si esto le vaya a gustar. Espero que sí. Así que bueno, veamos qué ocurre. Ok, llegó el momento de hacer mi receta. Teniendo en cuenta que el chef se acaba de tomar unas bebidas tan dulces, no quiero llevarle algo tan dulce para que no se empalague. Voy a llevarle algo ligero, con un dulzor medio, pero sé que le va a encantar. Ok, el chef Javierizzo Mortecelli acaba de pedir un postre. Entonces, yo encontré algo en TikTok muy bueno. Espero que me salga igual de bien. Lo que vamos a hacer es agarrar unas deliciosas rebanadas de pan y las vamos a meter aquí en el tostador. Lo que vamos a hacer ahora, como ven, es echar mantequilla en esta sartén. Para esta receta yo voy a utilizar Snickers. Lo que vamos a hacer es ponerlo en este plato y cortarlo así de esta manera. Vamos a echar esto también en la sartén. Como pueden ver, está a fuego bajo. No queremos que se nos queme. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo. Esto se mezcla hasta el derretimiento completo de todo esto. Como ven, ya se derritió. Tiene que quedar así. Joel, ¿por qué todas tus recetas parecen caca? Ok, vamos a agarrar esta cosa que parece una caquita de bebé recién nacido y la vamos a poner aquí sobre el pan y la vamos a esparcir así. Uy, vean eso. Chocolate. Esto está siendo muy chocolástico. Boom. Así es como quedaron las deliciosas tostadas de Snickers. Vean esta belleza. Estoy casi seguro de que le va a encantar al chef. Uy, se derrumbó tu casa. Uy, Dios mío. Bueno, mejor la dejamos así. Esto sé que le va a encantar al chef. Seguro que voy a sorprender su paladar.
Muy bien, llegó la hora de presentar nuestros platos y me siento muy confiado porque mi platillo quedó realmente impresionante. Loco, estoy muy contento con lo que hice y siento que ya gané esta competencia. Ok, chef, aquí le traigo el delicioso sushi de Oreo. Es muy legendario y me costó mucho trabajo hacerlo, espero que le guste. Lo primero que tengo que decir es que increíble presentación. Ya no pienso que sea un ser humano aburrido. Le voy a dar el honor de probarlo. Pero esto es un asco. Eres el enemigo de mi película. Mientras voy a ir a hacer cosas muy violentas que no se pueden ver en este video, pongan imágenes totalmente tiernas que sean lo contrario de lo que le voy a hacer a ese sujeto. ¡Agárrenlo, agárrenlo! Ok, como pueden ver ya Bruno no está. El chef Javierizzo Mortecelli se molestó demasiado. Creo que se lo comió. Y si no se lo comió debe estar en el hospital muy mal. Le dio una gran golpiza. No puede ser, el chef Javierizzo Mortecelli está muy molesto. Espero que no me haga lo mismo a mí. Ahora me toca presentar mi plato y rogar por mi vida. Bueno, chef, aquí le traigo estas. No diga nada, siéntese aquí. Si esto sabe mal, lo mato. Está rico, ganaste. ¡Escuchen los aplausos! ¡Hay aplausos!